el cristianismo a través de la historia. Y vamos a ver cómo a través de la historia el cristianismo ha ido mutando y ha ido llegando a lo que conocemos ahora. Realmente es lo que practicaron los discípulos de Yeshua, realmente es lo que Pablo enseñaba en sus cartas, realmente es lo que vemos y qué es lo que ha sucedido a través del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo y así en adelante hasta llegar al 2020, en donde ahora la palabra cristiano es muy común. Pero cuando vemos o vamos al inicio, vamos a darnos cuenta qué era el camino, qué eran los seguidores de Yeshua y cómo llegamos al cristianismo moderno del día de hoy. Como siempre les digo, aprendí esto de mi maestro Rico Cortés y me gusta decirlo: no me crea nada a mí, verifíquelo con la escritura, pídale al Ruach que le guíe y vea cómo la palabra de Dios es buena, agradable, convierte al alma y alegra el corazón de aquel que está dispuesto a seguirla. Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema: Dios se acuerda de nosotros. Dios se acuerda de nosotros. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torah, que es la raíz de nuestra fe. Y hoy, mis amados, aprenderemos juntos y recordaremos que nuestro Padre no nos abandona. Y en todo caso somos nosotros los que nos olvidamos de nuestro Padre. Y se los digo de esta manera con el mayor de los respetos y con amor, pero somos nosotros los que nos alejamos de nuestro Padre, y las consecuencias de eso nos llevan a vivir una vida de pecado, una vida llena de circunstancias opresoras, que muchas veces, en la mayor parte del tiempo, la paz está ausente de nuestras vidas. La pobreza espiritual es grande y la maldad se apodera del corazón, mis amados, de los hombres. Y aún entre sí se oprimen entre ellos mismos y terminan esclavos de su yugo. Pero es tanto el pecado que lamentablemente el ser humano se acomoda al pecado, se acomoda a su esclavitud, y en ellos la esperanza es nula. Siempre sus ojos están mirando tristeza y no saben hacer nada más que ser esclavos de su opresión, en vez de tomar un momento y acordarse de quién les puede dar la libertad completa en sus vidas, porque todas las consecuencias de sus pecados es porque la raíz de los problemas en estas circunstancias que han vivido y que cualquiera hemos podido vivir fue alejarse de la presencia del Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero Dios siempre está esperando a que tú le hables, a que tú te rindas a Él, mis amados hermanos. Pero no le hablamos, y mucho menos hay un arrepentimiento de nuestras malas acciones. Y es entonces, mis amados, que el Padre crea circunstancias por las cuales tenemos que vivir para darnos cuenta de que Dios se acuerda de nosotros y que se acuerda siempre, y que Él nunca se aleja de nosotros.
sino que nosotros somos los que lo abandonamos. El camino de bendición que el Padre nos había mostrado conforme a su voluntad, nosotros quisimos caminar otro camino, quisimos abandonar el del Padre, quisimos caminar por el camino de nuestros propios caprichos. Y ahora que estamos hasta la saciedad de nuestro yugo de pecado, creemos que ya Dios no puede ayudarnos y que la vida de maldad que conocemos es la que continuaremos viviendo, porque como dice el boricua, no hay más nada. Pero sin embargo, mis amados, sin embargo, eso no es lo que Dios dice en su Sagrada Escritura. Eso no es lo que dice nuestro Padre de sus hijos. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 2 al 6. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Adonai. Y aparecía a Abraham, a Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Adonai no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Adonai, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esta porción nos enseña, mis amados, cuando nuestro pueblo Israel estaba siendo esclavizado en Egipto por causa de su pecado y también por las fallas que tuvo Joseph cuando era gobernador de Egipto, ya que tenemos que recordar que cuando estaba la hambruna y la escasez, fue el gobernador Joseph, hijo de Jacob, quien, ese Joseph el soñador, mis amados, quien al lado de Faraón pudo alimentar a Egipto y pudo alimentar las comunidades cercanas, y ya conocemos la historia de la reconciliación de los hermanos de Joseph con él y la llegada de Jacob a Egipto, donde el Faraón le concedió la mejor tierra que tenían, mis amados. La tierra de Gosén en Egipto fue ese lugar donde Israel comenzó a vivir cómodamente. Todo tranquilo, tenían comida, tenían agua, tenían ropas, estaban posicionados. El patriarca Jacob era el padre del gobernador, y toda la familia de Joseph gozaba de sus comodidades y se olvidaron de cosas muy importantes, y dentro de todo era necesario que olvidaran para que ellos, mis amados, como hijos de Israel, conocieran al Dios Todopoderoso más adelante, mucho más de lo que lo habían conocido. Pero volviendo al ejemplo, Israel y sus hijos estaban bien atendidos y hasta tenían siervos, tenían esclavos egipcios que Joseph mismo le otorgó para que sirvieran a su familia, y podemos ver que los hijos de Israel se multiplicaban en gran manera. Los egipcios tenían conflictos por esta causa, y si buscamos referencia de la historia, podemos encontrar hasta guerras civiles que acontecieron o ocurrieron más adelante por todo este gran temor
egipcio, por ver cómo Israel se multiplicaba, porque era una promesa de Abraham, era una promesa que se le fue otorgada, y continúan multiplicándose en Egipto, cumpliéndose así las sagradas escrituras de la gran nación que sería en aquel tiempo y es hoy día Israel, que todos somos parte de Israel, somos Israel. Es entonces cuando vemos que los hijos de Israel poco a poco se olvidaron de nuestro Padre. Falleció Jacob, falleció Joseph, y ahora el pueblo de Israel estaba siendo olvidado por el nuevo faraón. Escúcheme bien, Joseph le había puesto siervos. Escuche bien. Pero ahora las cosas cambian. Joseph muere, ya no hay gobernador hebreo. Y el nuevo faraón estaba olvidando todo aquello por causa de las situaciones que estaban ocurriendo de la multiplicación hebrea. Entonces comenzamos a observar esto, mis amados. Ahora todo cambiaba. Ya Israel no tenía siervos, sino que los siervos eran ellos, a causa de la opresión que había de parte del faraón y los diferentes faraones siguientes, hasta que la historia de Joseph fue olvidada de cómo salvó a un pueblo egipcio y a sus comunidades cercanas del hambre. Y es entonces que Israel dejó de vivir bien, dejó de vivir cómodo. E Israel también siguió y continuó olvidándose del Dios de Israel, el Dios todopoderoso, Adonai de los ejércitos. Por causa de estar tranquilos y estar asimilándose a los egipcios y aún hasta en sus creencias. Vemos cómo el pecado continuaba y la esclavitud era más rigurosa. Ya el pueblo se había acostumbrado al yugo de la esclavitud. Solo sabían inclinarse ante el faraón y muchos entendían que Faraón era un dios. Pasaron casi 400 años de esclavitud. Parecía que el padre se había olvidado del pueblo. Pero quienes se olvidaron del pueblo fueron ellos mismos. Ellos se olvidaron de ellos, ya ellos no vivían para ellos. Pero sobre todas las cosas, el pueblo se olvidó de Dios. Y podemos ver solo un remanente que no olvidó las palabras de nuestro Padre. Una diminuta familia que lo arriesgaría todo, mis amados, todo, por su fe y la esperanza de que un día, conforme al libro de Bereshit, el libro de Génesis capítulo 15, ellos serían sacados de la esclavitud y llevados a la tierra prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Vemos en la historia del éxodo que Jocabed y Amram, de la tribu de Leví, toman a su hijo pequeño, acabado de nacer, con unos meses, y estaban guardándolos del decreto del faraón de matar a todos los niños varones, porque continuaban ese crecimiento, y por miedo a eso querían matar a los niños varones. Y ya conocemos que Jocabed puso a Moisés en el cesto y pudo así salvarle la vida. Y todos conocemos la historia de Moisés. Creció como egipcio, pero nunca se olvidó de quién era realmente, y conocemos las situaciones que se dieron para que él fuera desterrado de Egipto a causa de un enfrentamiento por abuso de uno de los esclavos que uno de los guardias estaba azotando prácticamente hasta su muerte, y que Moisés se enfrentó a ese guardia. Y luego de que Moisés se casa, tiene hijos, conoce la fe del Dios de Israel a través de las enseñanzas de su suegro Yetro,
Mientras esto ocurría en Egipto, continuaba la esclavitud. Y Jocabed, madre de Moisés, y su pequeña familia clamaban al Padre porque no podían más y se arrepintieron de sus pecados. Y entonces Dios escucha su clamor y ellos comienzan a clamar. Poco a poco todo el pueblo comienza a clamar. Empezaron a acordarse del Padre cuando ya no podían más con su pecado, con su esclavitud. Escuche bien esto, mis amados. Y vemos cómo Moisés fue llamado por Dios para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando llega Moisés a Egipto, para decirle que la esclavitud iba a finalizar y que iban a ser libres, la mayoría del pueblo no creía nada, porque estaban acostumbrados a la esclavitud y a su pecado. Pero solo un remanente creía lo que venía de acontecer de su liberación. Solo un remanente se arrepintió y no se olvidó de nuestro Padre y comenzaron una vida en obediencia, aún todavía cuando la esclavitud no terminaba. Es entonces como podemos aprender que somos nosotros, mis amados, escuche bien, los que escogemos vivir una vida de esclavitud en nuestros pecados y nos acostumbramos al pecado, que no creemos que podemos ser libres. Sin embargo, si nosotros nos volvemos al Padre en arrepentimiento de nuestros malos caminos, vemos cómo Dios entonces se mueve a misericordia y amor y nos liberta. Pero somos nosotros los que decidimos ser libertados o no. Nuestro Padre está siempre dispuesto a bendecirnos, pero somos nosotros los que lastimosamente le decimos en la cara a Dios que no. Y eso es una cobardía. O te gusta lo que estás haciendo mal y no quieres arrepentirte, y después te quejas que Dios se olvida de ti. O es Dios haciendo mal, o eres tú que no sabes ni lo que haces, o soy yo que no sé ni lo que hago. Dios se acuerda de nosotros, mis amados, pero nosotros debemos acordarnos de Él y dejar de vivir en los errores de nuestras acciones que nos llevan a muerte. Vivimos como necios y Dios es muy claro cuando nos enseña dos caminos: el camino de la bendición y el camino de la maldición. Pero nosotros somos los que escogemos cuál caminaremos, y lo tenemos que caminar porque nadie más lo hará por nosotros, porque a nosotros nos corresponde esa parte. Ahí es que está la emuná. Somos nosotros los que debemos obediencia a nuestro Padre eterno sin estarle cuestionando. Escuche bien. Por eso Él nos dio sus mandamientos. Y todavía hay gente que cuestiona la voluntad del Padre e inventan, mis amados, cuanto disparate para no obedecer al Eterno. Si usted dice que los mandamientos no son para usted, pues está bien, no son para usted. Pero entonces no diga que ama a Dios, porque solo los que aman a Dios obedecen los mandamientos de nuestro Padre. No digamos, mis amados, que amamos a Dios cuando no demostramos amor, sino rechazo. Y creemos lo sábelo todo y no sabemos nada. Si no quiere los mandamientos, ok, no hay problema. Pero quiero que sepa y quiero decirte esto, mis amados. O estás con Dios o en contra de Dios. Aquí como hijos nosotros no sabemos más que Dios, mis amados.
sino que Él nos enseña el camino por donde debemos caminar, el de la bendición o el de la maldición, y nos aconseja diciendo: escoge la bendición. Dios es más que claro con nosotros, y ya basta de decir que conocemos Torah, pero seguimos cuestionando sus mandamientos. Ya basta de decir que somos unos sabelotodos y no sabemos nada. Nuestro ego, nuestro orgullo y nuestra propia opinión, que lo que más tiene es pura opinión, pero no tiene la verdad. Y la verdad está en la Torah, los mandamientos de nuestro Padre. Ese es el pacto, esa es la alianza entre Dios y los hombres. Dios se acuerda de nosotros, pero nosotros debemos recordar quiénes eran nuestros padres esclavos por causa del olvido de ellos, por causa de querer vivir cómodamente en tierra ajena en vez de terminar la hambruna. Jacob marcharse y volver a su casa, la tierra prometida a sus padres Abraham y Isaac. Se quedó cómodo en Egipto, siendo el papá del gobernador Joseph. Tranquilos y cómodos, y se les olvidó Bereshit 15. La esclavitud que se les acercaba en tierra ajena. ¿Qué tal si le hubiésemos cambiado un poco el panorama a la historia? Y Jacob se hubiese acordado de esa profecía que se le entregó a Abraham. Bereshit capítulo 15, léalo. Donde a Abraham el padre le dijo que la esclavitud por 400 años iba a llegar a nuestro pueblo en tierra extranjera. Si Jacob se hubiese acordado de eso, y Joseph también, Jacob tenía toda la autoridad de decirle a su familia: se acabó el tiempo de hambruna, vamos a volver a nuestra tierra. Hey Jacob, vámonos, Joseph, vámonos, renuncia a tu cargo de gobernador. Y Joseph iba a donde el faraón le decía: bueno, les ayudamos, agradezco todo lo que hicieron por nosotros y qué bueno que pude trabajar y colaborar en el servicio para ayudar a que el pueblo no muriera de hambre, pero necesito volver a casa. Y se hubiesen ido a la tierra prometida a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Y qué tal que esos 400 años de esclavitud no hubiesen existido? Pero Jacob se quedó cómodamente. El papá del gobernador murió. Jacob, se quedó Joseph, y Joseph se quedó todavía muchos años más. Y entonces seguían los problemas. Usted puede leer la historia, pero tenía que pasar porque el pueblo tenía que conocer al Padre. Tenía que conocer, mis amados. Y hay veces que tenemos que pasar por la esclavitud para poder conocer a Dios. En todo el Padre tenía un propósito de enseñarle a sus hijos quién era el Dios de Israel, mis amados. Y para ser del pueblo de Israel tenemos que ser probados. Si decimos amar al Dios de Israel, seremos probados. ¿Obedecerás o no obedecerás? Dios se acuerda de nosotros, pero nosotros, mis amados, debemos de acordarnos de lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y cada día que tú y yo abrimos nuestros ojos, su amor y su misericordia se acuerdan de nosotros en cada mañana. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? ¿Sigues cuestionando? ¿Prefieres tu religión?
¿Prefieres tu creencia y opinión en la mente? ¿O sencillamente abres tu corazón al Padre y comienzas a obedecer los mandamientos? Los mandamientos no son una religión, es nuestra alianza. ¿Usted ha escuchado de la alianza, el arca de la alianza? ¿Por qué es el arca de la alianza? ¿Qué hay dentro de esa arca? La alianza. Los mandamientos. Como testimonio hay maná, la vara de Aarón. Y eso solamente lo va a presentar el Mashiach cuando Yeshua venga. Por esos mandamientos Yeshua pagó un precio de muerte. Por esos mandamientos el antimashiach se dará a conocer muy prontamente. Ya estamos a punto de conocer. Ya sabemos su gobierno, pero Él no se ha revelado y ya estamos a punto de poder saber quién es, poder escuchar y escuchar todos los disparates que va a decir, y lamentablemente muchos le van a creer. Este es el tiempo de obedecer al Dios de Israel, el Dios de la Torá, el Dios que sacó a nuestro pueblo de Egipto, que se acordó, porque Él se acuerda de ti, pero tú no te acuerdas de Él. Es hora de que te acuerdes por siempre de Él, obedeciéndole con amor. Las religiones, vuelvo y digo, cójala y hágale como un papel y bótela al zafacón. La religión no sirve, mis amados. Esto se trata de obediencia con amor. Y estos videos quedan como testimonio de que usted no puede decir de que nunca se les habló de la obediencia a los mandamientos. Desde el 2016, que el Padre nos dio la orden de obediencia y decirle a los demás que tienen que obedecer, hemos estado aquí trabajando mano a mano con el Padre. Y el Padre es quien nos da la palabra para repetir sus palabras, no lo que nosotros queramos. Esta palabra nosotros sabemos que no es fácil, pero usted debe y yo debo obedecer con amor. Nosotros debemos acordarnos de nuestro Padre como Él se acuerda de nosotros. Se acordó del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel en Egipto. 400 años de esclavitud. Siempre estaba mirándolo de lejos, pero era el pueblo quien no se acordaba de su Padre. Y así están las cosas nuevamente. Vamos a tener que ser probados, mis amados, pero eso es otro tema. Así que, mis amados, gracias nuevamente por el respaldo que nos brindan todas las semanas en nuestro ministerio, en nuestro programa Algo Nuevo para Ti. Comparta nuestras enseñanzas semanales que las preparamos con mucho amor para todos los que nos sintonizan. Si tiene alguna petición, puede escribirnos en los comentarios de nuestras redes sociales y estaremos orando por todos ustedes con mucho amor. Y como siempre, yo me despido. Dios les bendiga, Dios les guarde y Shabbat Tov. Buena semana. Shalom, bendiciones. Somos tus hermanos y amigos Juan Carlos Suaste, Maribel Suaste, y queremos invitarte cada semana a que nos acompañes a nuestro segmento Hogar con Valor, donde estaremos estudiando muchos temas relacionados con nuestro hogar y familia. en esta época, esta temporada, esta generación donde estamos viviendo, donde no hay valores, los valores se están perdiendo, los valores se están cambiando. Es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos aseguremos de tener un hogar con valor. Hogar, muchos lo pueden tener, pero un hogar con valor requiere de mucho esfuerzo, trabajo, dedicación y estudio. Y es por eso que te invitamos cada semana a que juntos podamos estudiar para tener un hogar con valor. Te esperamos. En nuestro ministerio y nuestro programa Algo Nuevo para Ti, todos somos importantes. Y aquí están las recomendaciones ante el COVID-19. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
Limpia y desinfecta los objetos y superficies tocados frecuentemente. Cúbrete la nariz y la boca al toser o estornudar. Evita el contacto con personas enfermas. Quédate en casa si estás enfermo. Mantengamos una vida en oración juntos en familia con el Dios de Israel. Torá, un estilo de vida cada semana, no te lo pierdas. En este segmento estaremos viendo la escritura en su contexto histórico, en su contexto antropológico. Estaremos viendo la escritura de una manera diferente. En el libro de Hechos, capítulo 15, en donde se le da a los creyentes instrucciones, pero se les dice, ellos tienen a Moisés, que es leído en las sinagogas en cada Shabbat. Esto quería decir que los creyentes, los nuevos creyentes, iban a estar cada semana aprendiendo de Moisés, aprendiendo de los profetas acerca de las instrucciones de vida. La Torá no es una religión, la Torá no es un movimiento, la Torá son las instrucciones de Dios, son las instrucciones de vida para cada uno de nosotros. Torá, un estilo de vida, cada sábado a las 11 de la mañana.